Y también comenzamos un ciclo en torno a la historia diocesana en este centro de espiritualidad, que de alguna manera el año pasado también lo hicimos. En el curso pasado, decimos el año pasado, pero es el curso pasado, en torno a esta casa, y este año pues en torno a distintos temas, y por eso lo hemos titulado el retablo de la historia diocesana, porque como retablo pues van a aparecer muchos elementos. Y estamos aprovechando precisamente el cuarto centenario de la muerte de un fraile trinitario como es Simón de Rojas. El santo vallisoletano Fray Simón de Rojas, ante el cuarto centenario de su muerte, naturalmente en 1624. Ya hemos hablado de centenarios de la muerte en ese año de 1624 en personalidades muy destacadas de la historia diocesana, como es el caso del padre Luis de la Puente, lo hicimos en febrero, y lo vamos a hacer en diciembre con una monja carmelita, Ana de San Agustín, también vallisoletana. Y en este caso lo hacemos con, como ya hemos venido repitiendo, con Fray Simón de Rojas. La liturgia, especialmente en la Catedral de Valladolid, menciona en algunos momentos solemnes, en la plegaria eucarística, algunos santos vinculados a la diócesis del total de los 6 con los que cuenta. Principalmente se ruega al patrono, San Pedro Regalado, y a San Simón de Rojas, este fraile trinitario nacido en el siglo XVI y fallecido, tras una vida muy vinculada con la corte y con sus habitantes, y en numerosos conventos a lo largo de toda España, en 1624. Este último fue beatificado, Simón de Rojas, el 19 de mayo de 1766 por el Papa Clemente XIII, aunque canonizado el 3 de julio de 1988 por el Papa Juan Pablo II. Sin duda un tiempo nos puede parecer a los historiadores demasiado prolongado desde su muerte. Unos días antes, curiosamente, de ese 3 de julio de 1988, Juan Pablo II también había canonizado a otros 2 vallisoletanos, un San José Fernández de Ventosa de la Cuesta y San Mateo Alonso de Nava del Rey, ambos mártires dominicos. Bueno, pues este año, como hemos dicho tantas veces, y yo se lo repito para que no se les olvide, se cumplen los 400 años de la muerte de Fray Simón de Rojas, sucedida un 29 de septiembre de 1624, cuando le restaba un mes para cumplir los 72 años. Nos debemos preguntar si los vallisoletanos conocen a Fray Simón de Rojas, tan importante en los reinados de Felipe III y de Felipe IV. Yo creo que, sinceramente, que no. Aprovechando que su fiesta es el 28 de septiembre, pues el día de su muerte ya era una importante fiesta, la de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, tenemos que poner mucho énfasis en el lugar de su nacimiento. El lugar de su nacimiento lo he titulado en algunas ocasiones Cimiento de la futura catedral, porque Simón de Rojas nació en el espacio actual de nuestra catedral, cuando nuestra catedral se estaba construyendo. Nació un 28 de octubre de 1552, en una casa arrendada en la que vivían sus padres Gregorio Ruiz de Navamuel y Constanza de Rojas. Es curioso el tema de las leyes de los apellidos, en este siglo XVI. El apellido que tiene es el de la madre, Constanza de Rojas. Esas casas eran propiedad del cabildo colegial, no catedral, porque todavía no se había creado diócesis. El cabildo colegial de la iglesia de Santa María la Mayor. Si ustedes ven ahí en la ilustración, esa es la planta actual de la catedral y de la colegiata, que está incluida dentro del Museo Diocesano. Lo que conservamos de la colegiata son las capillas funerarias. Bueno, pero ven ustedes la orientación y se imaginan los cipreses, la orientación hacia la fachada de la universidad que tenía la colegiata. La nueva catedral, la catedral que se empezó a proyectar, bueno, inicialmente en 1527, casi olviden esa fecha,
pero sobre todo en 1577, pues va a tener una orientación bien diferente. Donde ven ustedes el número 2, ahí se encontraba la casa donde habitaba la familia de Simón de Rojas. Por tanto, eran unas casas propiedad del cabildo de la colegiata, pero no existía en ese momento ningún espacio en ningún espacio de templo. No estaba, naturalmente, las casas de la familia Ruiz Rojas dentro de ningún templo. La orientación, además de la nueva catedral, va a ser interesante. Mientras que la antigua colegiata se orientaba hacia la universidad, la nueva catedral se va a orientar hacia la plaza del mercado o la plaza mayor. Fue bautizado en los primeros días de noviembre en la propia iglesia colegial, aunque no se conserva la partida de bautismo. No sería extraño, pero es un poco raro que tengamos partidas de bautismo de 1552. En Valladolid sí que hay partidas de bautismo de los años 30, 40 del siglo XVI, pero muy pocas. De sus padres se hablaba de la necesaria condición hidalga. Cuando se escribía de los santos en el barroco, durante la geografía barroca, pues no se podría hablar de una condición que no fuese un tanto privilegiada. Este era un matrimonio que se había trasladado a Valladolid, núcleo urbano entonces de mayor importancia, donde el padre abrió un negocio, una carnicería. De hecho, ustedes están viendo el plano de Ventura Seco, un plano muy posterior, de 1738, donde el esgueva casi se oculta debajo del último de los puentes, paralelo a lo que era la antigua torre, la Buena Moza de la catedral. Ahí se encontraban las carnicerías mayores. Cimiento de la futura catedral. Tendríamos una segunda razón. Yo creo que me voy a acordar luego de decirla. Fray Simón de Rojas pudo haber sido obispo de Valladolid. Luego insistiremos en ello. Su padre, dice la geografía barroca, era un hombre notorio, hijodalgo de sangre, de solar conocido, y de que es la casa y solar de Navamuel. Citan el lugar de Navamuel, en la montaña de Cantabria. Esto siempre, hidalguía y montaña, estaba perfectamente unido. Además, los hagiógrafos pues van a ir buscando, naturalmente, otras vinculaciones familiares que van a hacer ilustre a aquella familia. Dije antes que tras contraer matrimonio se trasladaron a Valladolid, tuvieron 4 hijos, aquel matrimonio. Esos 4 hijos llegaron todos a edad adulta, lo que era raro, extraño en ese momento. Uno de ellos, Gregorio, fue fraile franciscano, calificador del Santo Oficio y promovido como obispo de Charcas, propuesta que no aceptó. Una segunda, hermana, Ana, casó con el cabeza de la casa de los Contreras Rojas, mientras que su hermano pequeño, García, murió como corregidor de Cuéllar, heredando el mayorazgo familiar. Una infancia que los hagiógrafos se encargaron de adornar, como era habitual, de manera apócrifa, adelantando algunos de los acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Afirmaban que las primeras palabras del niño Simón, a los 14 meses, fueron curiosamente, qué casualidad, Ave María. Advocación que tuvo después la congregación que fundó en el que habría de ser fraile trinitario. Estos mismos autores, luego veremos algún autor, ahí le tenemos en esa hipótesis de podía haber sido el 5º obispo de Valladolid. Algunos autores, ahí tenemos una vida de Fray Simón de Rojas, pues precisamente justificaban su piedad, indicando que hasta los 10 años su asistencia a las iglesias era continua. Sin embargo, ese supuesto prodigio habría de matizarlo su tartamudez, que sufría y que ya veremos que también se curó. Era además Valladolid una villa de numerosas instituciones educativas, iniciando sus estudios de secundaria
en los de gramática latina. La gramática latina era el bachiller, y pasando después a los de artes. Tampoco era extraño que en esa sociedad sacralizada, y seguimos con ese tono hagiográfico, nuestro joven fuese inclinado a la piedad, a la oración, donde, si no era en la colegiata de Santa María la Mayor, en la próxima de Santa María la Antigua, donde se encontraba la imagen de Nuestra Señora de la Zarza, de la cual eran cofrades sus padres. Esa inclinación hacia lo religioso hizo pensar a don Gregorio que su hijo Simón, como eclesiástico, podría heredar los beneficios de los que habían gozado dos tíos suyos, beneficios eclesiásticos, con sus rentas. Y también podría ser, al mismo tiempo, planificar la herencia de su mayorazgo. El mayorazgo es la comunicación de toda la herencia en favor de uno de los hijos. Bueno, Manuel Canesi, historiador de Valladolid en el siglo XVIII, afirmó en su obra Historia de Valladolid que en 1568 Simón de Rojas va a recibir el hábito de la Trinidad en el Real Convento de la Santísima Trinidad de Valladolid, que estaba fundado nada más y nada menos que en el siglo XIII y que hoy no sabemos, ustedes y yo no lo hemos visto nunca, porque fue un convento desamortizado. ¿Dónde se encontraba? En el comienzo, siempre dependiendo de dónde veamos el comienzo de las calles, de la calle de la Boariza. ¿Y cuál es la calle de la Boariza? María de Molina, junto a lo que es hoy el monasterio de las Bernardas de San Joaquín y de Santa Ana. Era un gran establecimiento religioso, este de los trinitarios calzados, es decir, sin reformar en un futuro. En otro sitio habrá trinitarios descalzos, lo que es actualmente la parroquia de San Nicolás. Bueno, pues este de trinitarios calzados en el siglo XVI se encontraba bajo el patronato de los duques de Béjar. Desde 1428 había sido designado Casa de Estudios Generales de la provincia. Esto es muy importante, es un lugar de formación, y la orientación de Simón hacia este convento se pudo deber a los sermones que predicó en la orientación de Simón hacia este convento se debe a los sermones que predicó en 1563-64 el padre Juan de Vega. Para poder recibir aquel hábito, el hábito de los trinitarios, el joven vallisoletano tuvo que vencer la oposición paterna. El padre tenía sus propios planes y el hijo se estaba desbaratando esos planes. Porque sí, les he dicho antes, quería que su hijo fuese eclesiástico, pero clero secular, para recibir los beneficios de sus tíos. No quería que fuese fraile. Y le hubiese dado mayor disgusto si hubiese sido fraile descalzo. El noviciado en la Orden de la Trinidad de este joven vallisoletano fue anómalo, según le define su gran biógrafo, y este bien reciente, Pedro de Aliaga. Una biografía muy interesante la que ha publicado Pedro de Aliaga en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la BAC. La profesión religiosa la emitió el mismo día que cumplía 20 años, después de haberse formado junto al maestro de novicios que se llamaba Bernardo de la Cruz, Fray Bernardo de la Cruz. Entonces se hablaba de Fray Simón Ruiz de Rojas. Eran tiempos complicados para la orden, porque Felipe II quería reformarla a la fuerza. Felipe II tenía una política muy regalista. ¿Qué quiere decir? Pues que casi Felipe II era el jefe o el papa de una iglesia española, de una iglesia nacional española. Es un momento de gran cantidad de reformas en todas las órdenes. Tenemos que, contemporánea de todo esto, es la Madre Teresa de Jesús, que ya había fundado en Ávila, en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid, etcétera, etcétera, y que entonces estaba fundando en Pastrana. Y qué difícil fue la fundación en Pastrana. Bueno, tras realizar la profesión, Fray Simón sería enviado a Salamanca a estudiar en su universidad. Los frailes calzados no tenían ningún problema de recibir grados en la universidad, ningún problema. Los descalzos sí, porque parecía que la reforma era contraria a recibir grados universitarios. Bueno,
Distintos testimonios afirman que en ese camino hacia Salamanca, en el convento y santuario de Nuestra Señora de las Virtudes de Paradinas de San Juan, es donde se curó de la tartamudez. ¿Cómo era Salamanca? Salamanca se llamaba Roma la Chica, Había una gran o la pequeña Roma. Allí se había establecido también un colegio de trinitarios muy importante. Allí estaban casi todas las órdenes religiosas. Y allí conocemos su matrícula entre 1573 a 1575 en la universidad, como estudiante de artes y más tarde como estudiante de teología. Entonces ustedes ya se pueden hacer un poco el currículum. Primero, estudiante de gramática latina, bachillerato, estudiante de artes, la preparación, estudiante de teología, los estudios superiores universitarios. Bueno, allí pudo escuchar a grandes maestros de la escuela de Salamanca. Y es que Salamanca en el siglo XVI estaba en gran momento de esplendor. El padre Medina, el padre Báñez, y conoce, y esto es una cosa muy importante, el regreso de Fray Luis de León a las aulas universitarias tras el proceso inquisitorial al que se sometió a Fray Luis de León en Valladolid, por el Tribunal del Santo Oficio en Valladolid. Bueno, su ordenación sacerdotal, la de Simón de Rojas, se produce el 21 de septiembre de 1577, demostrando ya sus conocimientos en el acto académico organizado en el convento trinitario de Arévalo. A partir de ahora vamos a encontrarnos un Simón de Rojas que va a pasar por una gran cantidad de conventos. Podríamos decir que no va a dejar de deshacer y hacer maletas este Simón de Rojas. En Arévalo va a pasar también como lector de artes en el convento de la Santísima Trinidad de Toledo. Muy probablemente la obediencia le impidió concluir su trayectoria universitaria, como se prueba cuando obtuvo el bachiller en teología por la Universidad de Valladolid en 1586. Después va a pasar también al convento de Talavera, y ahí el propio padre Rojas pues se va a encontrar también en el momento de recibir el grado de teología. También había distintos grados: bachiller, licenciatura o licenciado, la licencia para ser doctor, que era el grado máximo. Pues se va a encontrar con un personaje que antes le he pasado así sin detenerme, que es el obispo Francisco Sobrino. Bueno, cuando le conoció era el catedrático de vísperas de teología de Valladolid. Es el obispo que hubiese podido él suceder si Fray Simón de Rojas lo hubiese aceptado. Francisco Sobrino era uno de los hombres más sabios del Valladolid del siglo XVI y después se convirtió en el cuarto obispo de la diócesis en 1616. Casi todos los hermanos eran frailes, sacerdotes o monjas. Dos de sus hermanas fueron grandes escritoras en el Carmelo de Valladolid. Bueno, pues Fray Simón de Rojas le conoció en todo este proceso de formación. Simón de Rojas se iba convirtiendo en un hombre de docencia. ¿Para quién? Pues para los artistas, los estudiantes de arte y los teólogos, con 2 lecciones diarias y una conferencia, conociendo como alumnos y profesores a los más ilustres miembros de la Orden de la Trinidad Calzada. Pudo encontrarse con un novicio, nacido en Almodóvar del Campo, Fray Juan García Rico, que había solicitado el hábito de trinitario en Toledo y que con el tiempo habría de ser el fundador de los Trinitarios Descalzos y hoy canonizado, San Juan Bautista de la Concepción. Como ven, los contemporáneos de Fray Simón de Rojas eran numerosísimos. Profesor, predicador requerido, confesor, va a pasar por esa ciudad imperial de Toledo, donde también había una de esas universidades menores, y se va a convertir en hombre de gobierno. El hombre de gobierno, el que estaba al frente de un convento de trinitarios,
Le conocemos como el ministro del convento de la Trinidad de Cuéllar, por ejemplo. A ocupar este puesto le tuvo que obligar el ministro provincial ante la negativa de Simón de Rojas, actitud que fue muy frecuente, esta de negarse a ocupar algunos cargos que él consideraba de honor. Los últimos años del siglo XVI fueron una sucesión de costosas tareas de gobierno para Fray Simón de Rojas. De esta manera, desde 1587 fue pasando por, y se lo voy a recordar, Cuéllar, Talavera, Cuenca, Ciudad Rodrigo, Medina del Campo, otra de las grandes villas levíticas, donde había tantos y tantos frailes, monjas, etcétera, etcétera. Además, tuvo que emplearse en el asunto de que en cada una de las provincias de los trinitarios pudiese existir un convento de reformados. Ahí estaba la dura convivencia entre los calzados y descalzos, que ya lo conocemos en otros casos, en los casos de los carmelitas. Recuerden ustedes que en estos mismos momentos, ya había muerto San Juan de la Cruz, pero San Juan de la Cruz había estado preso entre los carmelitas calzados. También va a ser muy importante para este hombre de gobierno el saber administrar los bienes de los conventos, de las limosnas, porque una de las funciones que tenían los trinitarios iban a ser la de la redención de cautivos. Además, antes de volver a Valladolid, había pasado por Cuenca. En Valladolid le volvemos a documentar su presencia en 1594. Conocemos que el 26 de julio de 1594 predicaba en la iglesia de San Lorenzo de Valladolid, una iglesia, como pueden ustedes imaginar, es una obviedad lo que les voy a decir, muy diferente a la que contemplamos hoy. Es la iglesia probablemente que fue derribada en 1966. Es la iglesia que tenía una imagen gótica de la Virgen que está en San Lorenzo. No era la única de las advocaciones marianas de ese templo vallisoletano. Pero sabemos que en 1594, el 26 de julio, Fray Simón de Rojas estaba predicando en San Lorenzo de Valladolid. Entre 1594 y 1597 va a estar en el convento de Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo se va a encontrar, creo que la tengo por aquí, a Mariana de Jesús. Mariana de San José, perdón. Mariana de San José es la fundadora de las Agustinas Recoletas. Mariana de San José va a ser una monja que va a tomar el modelo de Teresa de Jesús en las Carmelitas y lo va a aplicar ella a las Agustinas. Incluso va a fundar en los mismos lugares que había fundado, por lo menos al principio, Teresa de Jesús, salvo el caso de Eibar, que por allí no había pasado la abulense, pero Mariana de San José sí. Y bueno, pues en el momento que se conoce con Simón de Rojas será en Ciudad Rodrigo. Después, Mariana de San José también va a pasar por Valladolid y por Madrid, por dos conventos de gran importancia, entre ellos el convento de la Encarnación. En esos momentos se estaba viviendo el final del reinado de Felipe II. Felipe II había sido desde 1580 rey de Portugal, y también eso va a ser muy importante para las distintas órdenes religiosas que van a intentar también expandirse por Portugal. En 1597 nos le encontramos de nuevo como hombre de gobierno en Medina del Campo. Medina del Campo ya no es lo que era. Medina del Campo era una villa de las ferias en plena decadencia, por lo menos desde 1575. La casa de los trinitarios estaba bajo la advocación del Espíritu Santo, con una comunidad que rondaba los 25 miembros. En aquellos momentos se acababa de crear la diócesis de Valladolid, en 1595, y Medina del Campo había sido
una rival muy importante en la creación de la diócesis de Valladolid, porque en realidad Medina del Campo estaba construyendo una colegiata catedralicia, la colegiata de San Antolín. La población se hallaba inmersa en una crisis finisecular, protagonizada también por la epidemia de la peste en aquellos años. Piensen que, por ejemplo, tanto Medina del Campo como Valladolid van a vivir esta situación tan complicada. En Valladolid pudieron morir en 3 años el 18% de la población. Es la gran peste de finales del siglo XVI. 1599, en 1600 empieza un poco a elevarse, a recuperarse. Bueno, además, en Medina del Campo puede conocer a otro interesante contemporáneo, y ese interesante contemporáneo es Francisco de Yepes. Francisco de Yepes era el hermano de San Juan de la Cruz, un hermano un tanto materialista en algunas cosas en lo que se refiere a obtener réditos de la santidad de San Juan de la Cruz. En Medina del Campo también él va a intentar poner fin a su carrera como hombre de gobierno en aquellos momentos y quería irse a un eremitorio y en ese eremitorio retirarse y vivir de penitente. Pero en Valladolid se estaba acercando la corte y los reyes, y esta es la imagen que yo les quiero poner a continuación, los reyes Felipe III y Margarita de Austria, digo bien, se van a instalar en Valladolid a partir de enero de 1601. Felipe III pronunció esa frase que sobre Fray Simón de Rojas: no he conocido hombre que menos huela a mundo. A estos reyes, aquí les he puesto a Felipe III, a Ana Mauricia de Austria, la hija mayor, al que va a ser el futuro Felipe IV, y a alguien que olía un poco a mundo, que era el duque de Lerma, el valido de Felipe III. Bueno, olía a mundo. Hace poco tiempo he estado en un congreso en Lerma y en Burgos, porque se está acercando el centenario el cuarto centenario de la muerte del duque de Lerma. Era un hombre muy contradictorio, el duque de Lerma. Él era nieto de San Francisco de Borja, quiso alguna vez entrar en alguna orden religiosa, gran protector de los dominicos, muy preocupado por la salvación del alma, pero también muy preocupado por otros negocios que le acercaron al mundo de la corrupción. Bueno, no he conocido hombre que menos huela a mundo, dijo Felipe III de Fray Simón de Rojas, tras haber rechazado este fraile trinitario un preciado regalo que le hizo el monarca, que era una reliquia en forma de sortija, en la que dentro debía custodiarse, miren el universo de las reliquias, un cabello de la Virgen María. Bueno, en 1600 iniciaba una relación muy estrecha entre la pareja real y el fraile trinitario, hasta el punto que se va a convertir en un habitual hombre de consejo, de confesión, de dirección espiritual con los reyes. Los reyes tenían muchos directores espirituales, muchas gentes cercanas al mundo de la santidad. Por ejemplo, cuando la corte saldrá de Valladolid, pues una de las personas que se quieren llevar a Madrid es a otra contemporánea de Simón de Rojas, Marina de Escobar. Con todo, pues Fray Simón de Rojas va también a tener sus encuentros espirituales con el valido real, con la hermana del duque de Lerma, Leonor de Sandoval, condesa de Altamira. En definitiva, va a ejercer un gran atractivo entre la nobleza. ¿Qué estaba ocurriendo en Valladolid en aquellos momentos? Pues grandes acontecimientos cortesanos que eran grandes acontecimientos religiosos. Y por tanto, siempre se quería que también estuviese cercano Fray Simón de Rojas. Aunque Fray Simón de Rojas tendrá labores de visitador y de gobierno para otros conventos de Andalucía. Como saben ustedes, la corte va a permanecer en Valladolid,
entre 1601 hasta 1606. En 1606 volverá a Madrid y precisamente Simón de Rojas también volverá a Madrid. Será ministro del convento de la Santísima Trinidad en Madrid el 14 de junio de 1606. Y a partir de ahí, pues va a seguir ejerciendo labores de consejo con los monarcas, con esa reformadora que hemos visto antes, Mariana de San José. Va a encontrarse también en distintas visitas con un jesuita que se había quedado en Valladolid, el mencionado padre Luis de la Puente, y la que estaba muy interesada en tenerle cerca era Margarita de Austria. Margarita de Austria era una adolescente, una reina adolescente, muy jovencita, pues que cumplía muy bien su función, y su función era la de tener constantemente hijos. Tenía un miedo atroz a quedarse embarazada y a morirse de parto o de sobreparto, y va a pasar así. Durante mucho tiempo los historiadores hemos pensado que Margarita de Austria era una mujer ajena a la vida política, pero no era para nada ajena a la vida política. Tenía un confesor jesuita, el padre Haller, y en torno a Margarita de Austria va a haber un cierto grupo opositor a que el duque de Lerma tuviese tanto y tanto poder. En estos momentos va a ocurrir algo, todavía no la voy a quitar de la pantalla Margarita de Austria. Fíjense ustedes que tienen un retrato. Ella le gustaba muchísimo la moda. Al mismo tiempo que le gustaban muchísimo las vidas conventuales, le gustaba mucho la moda. Precisamente esos vestidos de la moda del siglo XVII van a ser muy importantes para después vestir a muchas advocaciones marianas. Después la vemos, vean ustedes, un retrato de corte embarazada. Bueno, pues en esos momentos va a haber un tema muy complejo que hay que solucionar: la expulsión de los moriscos de España. Los biógrafos de Fray Simón de Rojas han tratado su implicación en la expulsión de los moriscos de España. A su muerte, el dominico Fray Cristóbal de Torres destacó que este trinitario había otorgado el dictamen para que los reyes resolviesen a favor de la expulsión, aunque Rojas no había formado parte de las juntas de Estado conformadas para aconsejar a Felipe III sobre la cuestión morisca, es decir, la cuestión de los descendientes de los musulmanes en medio de esa sociedad cristiana. Margarita de Austria en 1611 va a parir al último de sus hijos, el infante Alonso, apodado el Caro, porque va a costar la vida de la propia reina. Veremos cómo Simón de Rojas se va a acercar a esos últimos, o por lo menos se dice que él vivió esos últimos momentos de la reina. Hay un tema fundamental en Simón de Rojas, y es la fundación de la congregación del Ave María. Simón de Rojas era un gran devoto hacia la Virgen. Él mismo se define como un siervo de María. No vamos a entrar en qué connotaciones tiene el siglo XVI sobre la devoción mariana, pero él va a ser el fundador de la Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María en Madrid en 1611. No era la primera congregación de esclavos de María. La primera de esas congregaciones la había fundado una monja concepcionista en Alcalá de Henares. Lo que ocurre, esta monja concepcionista se llamaba, para los amigos del dato, Sor Inés de San Pablo, en el monasterio de Santa Úrsula de Alcalá de Henares. Lo que ocurre es que en esa congregación, esa primera congregación, va a tener muy pronto el favor de los reyes, el favor de una figura también muy destacada, quizás una de las figuras más inteligentes de la dinastía de los Habsburgo, Sor Margarita de la Cruz, monja franciscana de las Descalzas Reales, tía del rey, también los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, y la segunda de las esclavitudes de María, que va a ser la fundada por Simón de Rojas, pues va a tener a muchos de estos personajes
interesantísimos, importantes desde el punto de vista político, les va a tener también a su lado. Nos dice Pedro de Aliaga que precisamente la congregación de esclavos de María, fundada por Simón de Rojas, va a tener una dimensión cristocéntrica. María, la Virgen, va a llevar hasta Jesús. Y precisamente el centro de la actividad de esta congregación de esclavos de María va a ser la Eucaristía. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el origen milagroso? Bueno, pues esta congregación, nos dice uno de los cronistas de aquel momento, está relacionado con la muerte de la reina Margarita, que les he dicho antes, que tenía mucho miedo a los partos y iba a morir de uno de esos partos. Parece ser que la reina Margarita ya estaba enajenada de sus sentidos, sin tener remedio que volviese en sí, en la enfermedad de la que murió. Todos estaban acongojados y tristes, parecía que no podía recibir los sacramentos, y se le acercó Fray Simón de Rojas y le dijo: «Ave María, señora». Y respondió la devota reina: «Ave María, Padre Rojas», en medio de su agonía. Dice el cronista: quedaron todos alegrísimos, y porque el milagro tal obrado con la invocación de este santísimo nombre, del dulce nombre de María, Ave María, no quedase sin memoria, ahí es cuando comienza el camino para que San Simón de Rojas, Fray Simón de Rojas, vaya a fundar la congregación de esclavos del dulce nombre de María. Los primeros congregantes fueron dirigidos y penitentes de Fray Simón de Rojas. Les he dicho que era una espiritualidad muy cristocéntrica y muy eucarística. Incluso decían, la Virgen, la Eucaristía como centro de la actividad de la congregación, porque el pan amasado en las purísimas entrañas de María era un signo eucarístico. Y además Simón de Rojas pues va a poner mucho interés en atender, aquí lo tenemos, a los más necesitados, a los soldados más necesitados de distintas nacionalidades, a los sacerdotes pobres más necesitados. Y lo que van a pretender desde 1618, desde esta congregación de esclavos, es que las nobles y los nobles pudiesen servir en las mesas a los más necesitados. Y a partir de ahí comienza también algo muy importante, que algo ya les ha adelantado antes don Carlos en la presentación: obtener la celebración del dulce nombre de María, una celebración que tendría que estar situada naturalmente después del nacimiento, de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. No fue a él al primero que se le ocurrió. En realidad al primero que se le ocurrió es a un canónigo de Cuenca, Juan del Pozo Palomino, que va a obtener esa fiesta para la diócesis de Cuenca. Como el curso pasado hablábamos de la obtención de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la fuimos viendo cada vez, como si fuese círculos concéntricos, se iba obteniendo esa fiesta para ambientes cada vez territorialmente más amplios. Bueno, pues aquí va a ocurrir lo mismo, con un siglo de anterioridad. Tenemos como Fray Simón de Rojas, cuando estuvo en Cuenca, se enteró de esta fiesta, puso mucho interés en ella, se lo presentó al rey después, primero a Felipe III y después a Felipe IV. Había que mandar una embajada a Roma. Entonces el Papa era Gregorio XV. ¿Quién es el Papa Gregorio XV? Pues el Papa que canoniza a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri el mismo día. Lo que los italianos decían, un santo y 4 españoles. Bueno, Gregorio XV recibe una embajada importante. Una embajada, la verdad es que yo no me había detenido mucho en estos nobles. Y les confieso que para esta conferencia me he detenido un poco, no les voy a contar mucho más, pero ¿quién son estos dos personajes?
Yo me maravillaba la semana pasada contemplando su gran iglesia de la Purísima en Salamanca. Pues el conde de Monterrey. El conde de Monterrey, Manuel de Fonseca y Zúñiga, y su esposa, Leonor María de Guzmán, hermana del conde duque de Olivares, fueron enviados a Roma para obtener una embajada extraordinaria con el Papa Gregorio XV y poder obtener la fiesta del dulce nombre de María. Primero para la archidiócesis de Toledo y para los conventos de los trinitarios en Castilla. Y después el círculo se va a abrir. Recuerden, primero Cuenca, después los trinitarios en la archidiócesis de Toledo, después los trinitarios de todo el mundo y el conjunto de las diócesis españolas. Eso se va a conseguir con papas posteriores. Bueno, en realidad, fíjense, el conde de Monterrey, ¿saben dónde está el Palacio de los Monterrey? Enfrente, justo en Salamanca. El conde de Monterrey ya le pidió al sucesor de Gregorio XV que ampliase la fiesta del dulce nombre de María. Urbano VIII Barberini, aquel que decían lo que los bárbaros no habían conseguido, los Barberini lo consiguieron. Bueno, eso lo decían porque este papa es el que construye el baldaquino y lo hace a costa del bronce que procede del Panteón de Roma. Bueno, pues Urbano VIII no va a conceder esa fiesta, pero sí finalmente la va a conceder el Papa Clemente X y después el Papa Inocencio XI. Como siempre, todo va a llevar mucho tiempo. Bueno, pues ahí ven ustedes las estatuas orantes de este embajador que fue de forma extraordinaria en 1621 a Roma a pedir al Papa Gregorio XV, en nombre del rey de España Felipe IV y azuzado por Fray Simón de Rojas, la fiesta del dulce nombre de María, que se va a celebrar precisamente por primera vez en septiembre de 1622, con mucha fiesta litúrgica y mucha fiesta extraordinaria. Bueno, pero Fray Simón de Rojas va a seguir siendo un hombre importante. Había muerto en 1621 Felipe III y Fray Simón de Rojas va a seguir siendo un hombre muy importante en la corte de España en el siglo XVII a partir de 1621 con el nuevo rey Felipe IV. Va a ser preceptor, confesor de los infantes Carlos y Fernando. Ahí le pueden ver el cardenal infante Fernando, que fue arzobispo de Toledo. Yo no sé si alguna vez estuvo en Toledo, pero tenía un vicario. Él era un hombre muy interesado en las guerras de la monarquía. Bueno, pues de él fue confesor y preceptor Simón de Rojas. Además, Simón de Rojas va a estar también muy presente en el Consejo sobre las circunstancias bélicas de la Guerra de los 30 años. Simón de Rojas va a estar muy presente en el papel de los validos, en decir a los reyes que los validos no eran las personas adecuadas, es decir, exponer una palabra políticamente incorrecta. Va a ser confesor también de la que será la primera mujer de Felipe IV, Isabel de Borbón. Va a entender en un asunto político de mucho calado que una hermana del rey de España se casase con el heredero de la corona inglesa. Piensen que estamos hablando de un matrimonio entre una católica y un anglicano. Ese matrimonio no se va a producir. Les quiero decir con todo esto que Simón de Rojas es un personaje esencial para entender la corte de Felipe III y la corte de Felipe IV. Diego Velázquez dispuso el retrato del difunto Fray Simón de Rojas. Lo sabemos que el rey en realidad encargó retratos a varios pintores para que se acercasen al convento donde había muerto el 29 de septiembre de 1624. Nos lo dice un cronista trinitario llamado Fray Pedro López de Altuna. Mandó su majestad Felipe IV
a 2 pintores que cada uno de ellos sacase un retrato suyo, y así lo hicieron, y el prelado del convento mandó hacer otro para fijarle en él. Es decir, 3 retratos de Fray Simón de Rojas, recientemente fallecido. Durante toda la noche el pueblo de Madrid pudo acercarse a contemplar sus restos, y si no se descuidaban, a recoger reliquias. No le pasó a Fray Simón de Rojas, pero a un trinitario descalzo llamado Fray Miguel de los Santos, después San Miguel de los Santos, si no tienen cuidado, casi le desnudan, porque querían llevarse todo el mundo de su hábito una pequeña reliquia. Esta es una obra de Velázquez magnífica, de un Velázquez recién llegado de Sevilla en 1624, con un dominio del tenebrismo muy propio de Caravaggio, ese pintor fantástico del tenebrismo italiano, que durante mucho tiempo este retrato de San Simón de Rojas muerto, difunto, ha sido atribuido a Zurbarán, pero no, es Velázquez, ese Velázquez que además es muy austero en la plasmación de ese final, porque no le pone la borla de doctor, por ejemplo, no le pone otros distintivos. Bueno, hubo incluso algún destacado jerarca de la Iglesia en aquellos momentos que dijo que a los pies del cadáver de Fray Simón de Rojas tenían que estar 2 mitras, porque había renunciado en 2 ocasiones a sendos obispados. Bueno, con todo esto, 1624, ¿es el final? Pues no. La beatificación se va a producir en 1766 por parte de Clemente XIII, en vísperas de la expulsión de los jesuitas. No va a ser el primer vallisoletano que va a ser beatificado. Unos años antes, en 1746-47, había sido canonizado San Pedro Regalado, y las arcas del ayuntamiento estaban vacías de lo que se habían gastado en las fiestas de la canonización y proclamación como patrono de Valladolid de San Pedro Regalado. Entonces las de Simón de Rojas tenían el modelo de las de San Pedro Regalado, pero el dinero era mucho menor. Ventura Pérez, que era un ensamblador del siglo XVIII, que hace un diario muy bonito, pues nos cuenta cómo se recibió en Valladolid esta beatificación. En 10 de junio de 1766 llegó a esta ciudad la noticia de la beatificación del beato padre Fray Simón de Rojas, hijo de esta ciudad, bautizado en la Santa Iglesia Catedral. Fíjense que siempre hay mucho interés en decir esto, como lo testifica el rótulo que está debajo del retrato que tienen en la Santa Iglesia en la capilla de don Juan Velar de Casas. Es decir, en la catedral, en el siglo XVIII, antes de la beatificación, ya se decía en un sitio que allí había nacido Fray Simón de Rojas y que había recibido bautismo en la Iglesia Vieja, y dice Ventura Pérez, o en la Antigua. Había sido en la Colegiata, en la Iglesia Vieja. Fue recibida también esta noticia como la de San Pedro Regalado. Se tocaron las campanas y el reloj en la Santa Iglesia, y en toda la ciudad a las 12 del día, lo que se continuó por 3 días y 3 noches, con luminarias en toda la ciudad y hogueras, y en especial en el convento de la Santísima Trinidad de Calzados, en donde tomó el santo hábito, que pusieron todas 3 noches iluminados los tejados, torres y linterna de la iglesia de luces, y dispararon gran cantidad de fuego todas las noches. El miércoles 11 de dicho fue la ciudad a la Santa Iglesia, es decir, el ayuntamiento, a dar misa de acción de gracias, la que se celebró con gran solemnidad. El jueves 12 fue la ciudad al convento de la Santísima Trinidad de Calzados, y se celebró asimismo otra misa de acción de gracias con asistencia de la música de la Santa Iglesia. Esto es por ahora en adelante, porque, dice Ventura Pérez, ya vendrán otras fiestas. Y claro que vinieron otras fiestas. En septiembre de 1766, a las 12 del día se tocaron en Valladolid todas las campanas, por supuesto la Santa Iglesia, el reloj, y a las 4 de la tarde comenzaron lo que se llamaban las fiestas también profanas. Y naturalmente
existió una imagen de escultura del beato Simón de Rojas vestido con vestiduras naturales de tela de oro, sembrado por todo el manto negro y una estrella. Y a estas fiestas se unieron pues una procesión triunfal, la fiesta propia celebrada por la universidad, la fiesta celebrada por la Hermandad de los Mornios. ¿Qué es esto de la Hermandad de los Mornios? Pues la hermandad fundada por Simón de Rojas en el convento de los Trinitarios de Valladolid a las benditas ánimas del purgatorio. Esta es una hermandad que yo también desconocía hasta hace unos meses, que me llamó un periodista muy interesado en hacer un artículo sobre Simón de Rojas, creo que en la revista Alfa y Omega, y me tuvo loco con la Hermandad de los Mornios. Yo estuve buscando, esta palabra en realidad no la había visto para las cofradías o hermandades de ánimas benditas del purgatorio. Pues fue fundada por Simón de Rojas. Ya lo saben, una cosa más. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy para terminar de Simón de Rojas en nuestra ciudad? Bueno, pues aquí les traigo varias cosas. Si vamos a algunos conventos, nos encontramos con biografías de Simón de Rojas. Además, por ejemplo, este procede del convento de las Concepcionistas de Jesús María y nos dice precisamente: la vida más prodigiosa de nuestro beato Rojas podéis ver en estas hojas, comunidad religiosa. No os tendréis por muy dichosa si hacéis lo que él hacía, obsequiar siempre a María, que así saldréis victoriosa. Bueno, pues ¿por qué estas monjas de las Concepcionistas de Jesús María tenían esta biografía de Simón de Rojas? Porque también tienen una reliquia de su escapulario. Pues porque esta reliquia procede del antiguo convento de las Trinitarias de San Bartolomé. ¿Dónde estaba el convento de San Bartolomé de las Trinitarias en Valladolid? La plaza de San Bartolomé, junto al Puente Mayor. Cuando se cerró ese convento, después de la invasión francesa y la desamortización, esas monjas fueron a parar. Siempre lo del traslado de las monjas ha sido muy complicado, señor vicario. Siempre ha sido muy complicado. Bueno, pues esas monjas fueron a parar a las Concepcionistas de Jesús María. Y allí tienen esta reliquia, y ahí tienen ese libro. El libro, un libro que va a ser impreso en el momento de la beatificación, y la reliquia del escapulario trinitario. En la catedral, pues en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, vean qué interesante retablo tienen sobre San Simón de Rojas, donde nos dice cuándo nació, quién fueron sus padres, dónde fue bautizado, a quién confesaba, etcétera, etcétera. Y a la entrada de la capilla, ya cuando fue canonizado el 3 de julio de 1988, el arzobispo de Valladolid, el Cabildo Catedralicio y la Orden Trinitaria expresó que Simón de Rojas había nacido en el espacio de esa capilla de la catedral, cuando no lo era tal. Termino. El norte de Castilla, el 4 de julio de 1988, hacía crónica de esta canonización. Decía el norte de Castilla: en una solemne ceremonia, la primera tras el cisma provocado por el arzobispo Marcial Lefebvre, el Papa Juan Pablo II ha canonizado al beato Simón de Rojas, preceptor y confesor de reyes, nacido en la ciudad española de Valladolid. Y lo va a hacer esta canonización el Papa Juan Pablo II junto con una misionera cofundadora de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Y también el Papa al día siguiente pues se va a dirigir a los peregrinos y va a hablar de este santo vallisoletano, y dirá a esos peregrinos el Papa Juan Pablo II: cultivar como el Padre Ave María, esa era la forma de hablar de Simón de Rojas, vuestra devoción mariana, encontrando en la Virgen un modelo y un estímulo en el modo de entender y de vivir vuestra vocación y vuestra consagración. En la capilla del Arzobispado de Madrid, realizada en 2017, también se encuentra Simón de Rojas, porque en Madrid han tenido mucho interés en asumir la asociación que tuvo Simón de Rojas con
en la historia cristiana de la capital de España y es considerado uno de los santos más vinculados a la historia de Madrid. Ha sido ahora muy celebrado en este año de 2024. Pues esta es la capilla del Arzobispado de Madrid, donde se encuentra una representación de Simón de Rojas. Y esta es la parroquia de San Simón de Rojas en Valladolid, en Cobaresa, una parroquia que comenzó en el Colegio del Pilar en 1990, aunque el edificio actual va a ser inaugurado el 19 de diciembre de 1993, construido al mismo tiempo que se construía también el barrio de Cobaresa, y en aquellos momentos de expansión de tantas parroquias que va a consagrar el arzobispo José Delicado Baeza. En esta parroquia se encuentra una obra muy interesante de Simón de Rojas, y con eso ya les dejo irse a su casa, que es esta entrega de la Virgen a San Simón de Rojas del cíngulo y del cinturón de castidad por Diego Valentín Díaz. Diego Valentín Díaz es uno de los grandes pintores del siglo XVII, muy contemporáneo de Simón de Rojas, muy probablemente le conoció. Diego Valentín Díaz conocería a Simón de Rojas y era el policromador de Gregorio Fernández, y muy probablemente esta obra incluya un retrato, una vera efigie, de alguna manera, del propio Simón de Rojas, y por tanto sea uno de los caminos que podemos nosotros tener para conocer físicamente a este santo vallisoletano, que espero que hayan podido despertarles en ustedes la inquietud para que se acerquen a alguna biografía, algún estudio sobre él. Y sobre todo lo muy interesante es que pertenece a uno de los momentos claves de nuestra ciudad, de nuestra diócesis y también de aquella monarquía de España, de la dinastía de los Habsburgo, que él supo siempre aconsejarles sobre muy diversos e importantes temas. Muchísimas gracias.